Empezamos el curso de Introducción al Diseño en Acero. Este curso está organizado por Dicitur, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas como son administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho, entre otros. Dicitur tiene como finalidad promover la formación profesional mediante estos cursos para poder contribuir al crecimiento y desarrollo profesional de cada uno de los peruanos. Dentro del temario tenemos 4 puntos. El primero es fundamentos del diseño en acero. Segundo punto, propiedades del acero. Tercer punto, tipos de acero. Y último punto, uso del acero estructural. Y como un ponente tenemos a la arquitecta Verónica San Juan García, que es magíster con título profesional en arquitectura por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional como arquitecta en proyectos de edificación, urbanismo, paisajismo y rehabilitación. Y también cuenta con más de 10 años de experiencia como docente en centros privados de España, 3 años de experiencia como docente universitaria en el Perú. Ahora sí, le damos paso a la arquitecta Verónica para que continúe con el curso. A esta ponencia que vamos a ver en esta primera sesión, la introducción a todo lo que es el concepto del acero en estructuras metálicas. Como ha comentado Enero, al final de la sesión haremos un repaso sobre dudas y consultas. El primer punto que tenemos a tratar es el fundamento del diseño en acero, que es importante tener en cuenta que orienta en parte a todo lo que es la ponencia en general, que es establecer cómo el acero se presenta en los campos de la ingeniería y de la arquitectura y comienza a desarrollarse. Porque realmente vamos a ver a lo largo de esta misma ponencia, cuando veamos después las propias características y propiedades de este material, que es un material históricamente reconocido y que hemos trabajado durante muchos siglos atrás, ¿de acuerdo? El hecho de trabajar durante muchos siglos atrás con él hace que en el último siglo, sobre todo, tengamos una visión un poco más moderna, más contemporánea de este material, que, como está indicado en el texto que tenemos en la imagen, limitó durante muchos siglos su uso, justo el tratamiento que indicaba de trabajar con los minerales, ¿de acuerdo? Ese tratamiento, esa manera de trabajar en caliente, en esa imagen que tenemos de esa época medieval, de fundir las balas y trabajarlas en caliente, durante mucho tiempo hizo que no se conocieran todas las propiedades mecánicas, físicas y químicas de este tipo de material y tuviéramos que esperar hasta el siglo pasado para comenzar a ver ciertos avances, ¿de acuerdo? Fue sobre todo el avance de la metalurgia y el de la soldadura eléctrica el que provocó un nuevo concepto de el acero. Bueno, en esta época todavía no se denominaba en sí como acero estructural en sí mismo, sino que eran aleaciones de hierro que comenzase a utilizarse principalmente en Estados Unidos a principios, en esa época, finales a finales del siglo XIX, principios del XX, que es cuando se produce un gran avance de lo que es lo que llamamos la revolución industrial, que provocó un aumento de la producción en serie, y eso provocó justamente que ese avance de la metalurgia favoreciera considerablemente el aporte de este material. Es importante tener en cuenta que todo ese boom que hubo en Estados Unidos durante toda esa época propició esa producción en serie, y el hecho de producir esos productos en serie que daban el aporte de que eran productos mecanizados ya, es decir, digamos que es el momento en el que se trabaja el acero ya de una manera no tan artesanal como venía haciéndose hasta ahora, aunque se construían, por lo menos, se construían edificios igualmente, veremos ahora algunos ejemplos también cuando veamos las propiedades, se construían edificios pero no con las mismas propiedades. Ese avance de la industria, el producir productos con todas unas mismas características, esa similitud permitió un gran desarrollo. Fue en Estados Unidos donde comenzaron a hacerse edificios, los famosos rascacielos, con estas imágenes antiguas como la que tenemos aquí, en la que además los trabajadores, como veis, trabajaban sin ningún tipo de seguridad. Estos obreros provenían, la mayor parte de ellos, de las zonas selváticas. Estos obreros realmente se los llevaron a Estados Unidos porque eran gente que escalaba literalmente, se trabajaba literalmente escalando montañas o escalando árboles
y entonces eran los más aptos, bueno, los más aptos y los únicos que se atrevían a hacer ese tipo de cosas. Eso es un poco como las primeras consideraciones. Ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo también de la Torre Eiffel, de Gustave Eiffel en Francia. Realmente, justamente este material todavía estaría un poco en esa época intermedia, no se considera un acero puro en sí mismo, sino que realmente lo que hace es un trabajo, como dice ahí, a partir de la fundición producida en altos hornos, se reduce el mineral en hierro, es decir, lo que se hace es lo que se llama el afinado, que es una especie de purificación de ese hierro que permite, por ejemplo, entre otras cosas, permite moldear ciertas piezas curvas, como las que tenemos en la parte inferior, modificar ciertos perfiles. Todo eso teniendo en cuenta que esta Torre Eiffel está dada por un ingeniero que ya tenía conocimientos de cómo se fabricaban. Es más, es importante tener en cuenta también, al igual que en Estados Unidos, que todas estas piezas se estaban fabricando en Francia en ese momento. Entonces, justamente esta época, estos finales del siglo XIX, principios del XX, supone este avance con estos nuevos herramientas y la evolución hacia perfiles que después van a ser los perfiles que nosotros vamos a utilizar desde el punto de vista estructural. Vamos a ver una serie ya de ventajas de las construcciones metálicas, como las entendemos hoy en día, entre ellas, en comparación con otros materiales, que es importante siempre tener en cuenta, es la alta resistencia mecánica y un reducido peso. Es cierto que luego veremos que los perfiles que utilizan para vigas, columnas y cercas son perfiles pesados, pero en comparación al volumen, por ejemplo, que tiene un concreto armado y al peso que transmite a las cargas que transmite a la edificación, es mucho más sencillo, es mucho más celebramos ese peso de ese concreto. En segundo lugar, que se establece, como digo, a partir de esa época en la que se comienzan a hacer esas piezas prefabricadas, ese trabajo en serie de ese material, el hecho de que tiene una facilidad de montaje, como indica ahí, y no solo es por su ligereza, esa facilidad de montaje, sino porque cuando ya los ingenieros y arquitectos se ponen a estudiar cuáles son la variedad y los puntos débiles de los puntos de transmicargas, estos se dan en las uniones, que son justo las uniones que tenemos, por ejemplo, entre esa viga y esa columna, o esa columna y la cimentación que sería el suelo, y entonces veremos ahí que dentro del campo del acero vamos a utilizar materiales un poco diferentes con propiedades un poco específicas, pero que esas uniones son en seco. Realmente no es, al principio era un seco literalmente seco, sin nada de carácter de humedad. Hoy en día sigue siendo lo mismo, pero es cierto que utilizamos la soldadura, los roblones, etc. Todo este proceso implica una rapidez de ejecución y en comparación a otros materiales como pueden ser los ladrillos o como puede ser, por ejemplo, el concreto, que requieren unos periodos de fraguado y de tiempo de secado que en este caso no hay que tener en cuenta. Es cierto que las estructuras metálicas, como indica en el cuarto punto de las ventajas, se utilizan muchas veces para los proyectos de rehabilitación, que muchas veces nosotros en rehabilitación, cuando se hace rehabilitación de edificios, ya no algunos contemporáneos, sino la rehabilitación de edificios antiguos, como pueden ser antiguas casonas o edificios públicos y demás, lo que se da es que esa estructura, la estructura anterior, se ha visto merma, bien porque las sobrecargas que se introducen en los nuevos edificios no estaban pensadas en los cálculos iniciales, o bien porque se producen redistribuciones del espacio interior que aumentan, como estoy diciendo, esa sobrecarga de uso y alteran los valores de las cargas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer la estructura de un edificio. Entonces, muchas veces lo que hacemos es utilizar una doble estructura, como una especie de una estructura de refuerzo, que sí que en este caso la mayor parte de las veces suele ser metálica, por la razón que estábamos diciendo de que es más ligera, va a transmitir menos carga. Y además también tiene el audio encendido porque me escucho doble, yo ahora mismo. Y entonces en este caso, al reducir ese peso, vamos a ver que en comparación a otros materiales como el concreto o otros que podamos utilizar, se reduce la sección de los elementos resistentes y eso hace que necesitemos un menor espacio. Justamente eso también nos va a permitir evitar, que vamos a ver que eso está dentro de sus propiedades, deformaciones diferidas a largo plazo y como siendo esa ventaja de la prefabricación es lo que estaba haciendo referencia a todo ese concepto de la fabricación en serie,
que permite unir piezas de una manera mucho más rápida y tener la seguridad de que no se produce ningún tipo de fallo en esas uniones. En segundo lugar, dentro de sus propiedades, tiene una buena resistencia al choque y solicitaciones dinámicas por sismos, especialmente, por ejemplo, esas solicitaciones dinámicas se ven apoyadas por estas cruces de San Andrés, que es esta cruz, como este cable en forma de cruz que aparece en esta imagen que tenemos, lo veremos después también un poco, y como ya he dicho, ocupan menor espacio, su sección es menor y ocupan menor espacio en planta, por lo que es mucho, el requerimiento del elemento estructural se hace más pequeño, se aminora y por lo tanto tenemos más espacio en la superficie de ultraedificación en la que estamos trabajando. Y luego algo muy importante que es la homogeneidad del material, que justamente tiene que ver con todo el proceso de fabricación que vamos a ir viendo ahora en adelante. Esas serían parte de sus ventajas y como desventajas tiene como desventajas de las estructuras, pues en primer lugar es el coste de fabricación, que vamos a ver que justamente en las estructuras metálicas no es solo el coste de fabricación, sino todo lo que conlleva desde la recogida del material en la mina, es todo su tratamiento posterior hasta que tenemos finalmente la pieza con la que vamos a trabajar. Pero sobre todo, hay dos propiedades mecánicas muy importantes, que es su sensibilidad a la corrosión, es decir, automáticamente todo material que tenga hierro en contacto con el aire, con el oxígeno, se va a oxidar. Entonces, por eso utilizamos una serie de tratamientos que vamos a ver a posteriori en una serie de materiales específicos para evitar ese óxido, que después también veremos que el óxido realmente lo que hace es alterar la capa que está oxidada, deja de ser resistente y realmente lo que hace es reducir esa capacidad de resistente, esa sección que tenemos de ese material, haciéndolo más débil. Pero vamos a ver que es difícil que también tengamos un fallo estructural por estas consecuencias también luego cuando veamos las propiedades. Y luego hay una propiedad muy importante que muchas veces no se tiene en cuenta, pero justamente en esta etapa de principios del siglo XX detonó varios accidentes en muchos rascacielos que se construyeron con estructuras metálicas en Estados Unidos. Y eso es sensibilidad al fuego. Es decir, esa sensibilidad frente al fuego muchas veces parecía icónica porque justamente es un material que proviene del alto horno, de fundirse literalmente, pero cuando esa acción del fuego viene dada con un agente externo, entonces sus propiedades mecánicas, como indica ahí, disminuyen muy rápidamente y en esta época de principios del siglo XX hubo varias ocasiones en las que se dieron desafortunadamente estos casos de fuego en edificios y falleció gente, y fue a partir de ese momento en el que ya por normativa mundial se considera ese periodo de tiempo específico en cada uno de los aceros estructurales para comprobar cuál es el tiempo que tenemos de evacuación en todos los edificios. La inestabilidad es una de sus desventajas, no es una de sus mayores desventajas, porque la inestabilidad en una pieza de acero es fácilmente resoluble, aumentando simplemente su sección. Yo tengo un material, como imaginemos una chapa, coloco más chapas encima y más chapas debajo, estoy aumentando su sección y automáticamente esa sección es resistente. Entonces, no es una de sus mayores desventajas. Después, en ciertas formas curvas, sobre todo, hay veces que da lugar a ciertos problemas. Lo vamos a nombrar más cuando veamos las propiedades, pero no es una de esas dificultades mayores porque lo que hacemos es que no utilizamos aleaciones diferentes que sí que pueden presentar esa deformación curva en algunos casos. Su excesiva flexibilidad no es que sea un material que trabaje en estado elástico, es decir, no es un material excesivamente flexible. Lo que sucede es que sí que es un material que en comparación a otros materiales permite ciertas deformaciones en su sección. Eso significa que puede producir deformaciones que no pueden alterar, por ejemplo, quizá la transmisión de cargas estructurales, pero sí puede afectar a otros elementos como puede ser un tabique sobre el que esté esa viga o ese tabique sobre el que esté apoyado ese pilar o columna metálica, pueda provocar deformaciones que sí que pueden ser importantes en otros elementos como pueden ser los tabiques o en otros elementos estructurales como muros divisorios y demás. También es importante tener en cuenta que a veces esa excesiva flexibilidad puede dar lugar a fallos en algunas de las cimentaciones cuando estas son de concreto armado. Y después tenemos la sensibilidad a la rotura frágil. Es una de las propiedades que se deriva de la manera intrínseca en la que nosotros hacemos los aceros. Luego voy a comentar cómo es, porque además hay ciertos procesos que aumentan esa rotura frágil.
Vamos con el segundo punto, que sería de las propiedades del acero. Aquí vais a entender algunas de las cosas que os estaba comentando ahora. Como he dicho, en esta primera etapa, cuando se comienza a trabajar ese acero de manera industrial, digamos que todavía no se habían estudiado todas sus propiedades ni físicas, ni químicas, ni mecánicas. Sí se conocían más bien las mecánicas, pero las físicas y las químicas no eran relativamente importantes. Yo quiero hacer solo aquí un apéndice sobre algunas de ellas, porque es verdad que muchos libros de estructuras metálicas ni siquiera las nombran, pero en realidad en todos los materiales de construcción, debe tenerse en cuenta sus propiedades físicas, sus propiedades químicas y mecánicas. Las propiedades físicas son las propiedades, como indican ahí, que miren las características de la materia sin cambiar su fórmula química. Esto es súper importante porque ahí podríamos entender que como pruebas mecánicas tenemos ahí la masa, el volumen, la densidad, punto de ebullición. Estas son unas cuantas, hay muchas más. Pero a lo que se refiere es que tiene que ver con todo lo que yo puedo hacer con un material sin modificar su estructura molecular, química, interna. Es decir, puedo trocearlo de manera mecánica, de repente en algunos materiales puedo estirarlos, como en el caso del cobre, que es más dúctil, etcétera. Todo eso serían propiedades físicas. Luego tendríamos las propiedades químicas. Y las propiedades químicas son justo todas las que tienen que ver con las alteraciones que se producen a nivel molecular. ¿Qué significa esto? Que las propiedades químicas siempre, y es un concepto como muy sencillo pero muy fácil de entender, es que una propiedad química siempre va a alterar un enlace químico de un material. Es decir, nosotros dentro de los materiales tenemos una serie de moléculas, de macromoléculas, y la manera en la que están unidas o enlazadas en las macromoléculas dan una serie de propiedades químicas como son la electronegatividad, la ionización, el calor de combustión, como otras muchas más. Entonces, si nosotros alteramos propiedades químicas, el material altera su constitución, para que nos hagamos una idea. Es como que si una propiedad química desaparece, puede el material dejar de ser resistente en un corto periodo de tiempo. ¿Qué significa eso? Que nosotros, por ejemplo, todos los procesos que hacemos de mecanizado y de tratamiento con los aceros, estamos muy acostumbrados a controlar propiedades físicas, cuál es esa homogeneidad de ese material, etcétera. Y es muy difícil que nosotros tengamos un fallo en un acero por propiedad física, justamente por la manera en la que lo fabricamos. Lo hacemos de manera homogénea y continua y son elementos que tienen una elevada resistencia a otras propiedades mecánicas, como veremos a continuación. Pero en el caso de las propiedades químicas, también sería raro que nosotros tuviéramos una alteración en ese material, pero un ejemplo de una falla de propiedad química en los aceros sería la corrosión, porque la corrosión lo que hace justamente es que ese oxígeno, el oxígeno lo que hace es romper esos enlaces y ese material que tengo en buen estado, como aparece ahí en la primera o la segunda imagen, lo que hace es como carcomerse y entonces está rompiendo esos enlaces químicos y ese material automáticamente deja de ser resistente y útil. Es decir, la vida útil de ese material. En ese caso, las propiedades mecánicas son las que van a determinar que nosotros utilicemos un acero desde un punto de vista estructural, tanto en el campo de la arquitectura como en el campo de la ingeniería. Y aquí voy a pasar unas cuantas propiedades que son todas determinantes. Entonces, esas principales características voy a destacar, como he dicho, voy a hacer una repasada de todas las propiedades mecánicas y voy a destacar las que son más importantes en el caso de los aceros. La cohesión es la fuerza de atracción con la que se atraen los átomos de material entre sí. Obviamente los aceros son súper cohesivos, porque justamente esas macromoléculas a las que estaba haciendo referencia son las que permanecen que todas esas moléculas estén unidas. Después tenemos la elasticidad y la plasticidad, que son dos propiedades, digamos, proporcionales, parejas. La elasticidad es la capacidad que presentan ciertos materiales de deformarse por la acción de esas fuerzas exteriores y una vez ha finalizado esa transmisión de esfuerzos, volver a su forma primitiva, a su estado original, ¿de acuerdo? Normalmente son elásticos los materiales que desde el punto de vista estructural trabajan en un estado elástico, que justamente en este diagrama que tenemos de esfuerzos es donde comienza ese punto que va desde la O a la zona elástica, donde se producen las deformaciones elásticas. Durante ese periodo se produce una serie de deformaciones, como indica abajo, de movimientos. Una vez nosotros hayamos finalizado hacer ese esfuerzo, el material recobra su forma original. Y después tenemos la plasticidad, que es la capacidad que tienen los materiales de adquirir deformaciones permanentes
sin llegar a la ruptura. ¿Qué significa? Que en estado plástico, y nos desplazaríamos en la gráfica desde el punto E hasta el punto M, generalmente el punto R es la resistencia a rotura, hasta ahí llegaríamos desde el punto de vista estructural, y en ese proceso se siguen produciendo deformaciones, pero ya el material no vuelve a su estado original. Muy bien, voy a poner un ejemplo muy sencillo de material elástico, como puede ser la madera, que yo doblo una rama de un árbol o hago un pequeño apoyo y esa rama vuelve a su estado original. Sin embargo, la principal característica de los aceros es que trabajan en estado plástico, es decir, los aceros no trabajan en estado elástico en todo este proceso que están en el alto, mientras están adquiriendo su forma final de adquirir calidades, ¿de acuerdo? Una vez, digamos, ya tenemos el material en frío, se considera que ese material, ese acero, es plástico, está trabajando siempre superada esa zona elástica y cualquier deformación que nosotros tengamos en los aceros siempre va a ser permanente. Por eso lo que intentamos es que esas deformaciones también sean las mínimas posibles. ¿Y por qué? Por distintas razones. Primero, por el hecho de llegar a la resistencia a la rotura. Cuando yo llego al punto de resistencia a la rotura, el material ha sobrepasado como esa capacidad plástica de deformarse. Significa que lo siguiente que va a pasar desde ahí en adelante es que se rompa. Y lo que sucede en el caso de los aceros es que no nos dan ninguna señal física, y de ahí la importancia de las propiedades físicas, digamos antes, no nos dan ninguna señal física de que están llegando a ese límite de rotura. Es decir, no es como en el caso del concreto o del hormigón, que aparece el agrietamiento, en el caso de los muros de ladrillo, de la arquitectura de los muros confinados, que también aparecen esas grietas. Eso es una llamada de que algo no está funcionando bien. Aquí no sucede eso, ¿de acuerdo? Excepto que tengamos alguna respuesta frente a la corrosión o cualquier otra alteración química. Porque no avisa, es lo que nosotros decimos desde el punto de vista estructural, que son estructuras que no avisan y por eso es importante, muy importante en cuenta siempre los cálculos que hagamos frente a las cargas. La tenacidad es la propiedad que tienen los materiales de absorber o soportar las cargas o los esfuerzos que vienen dados sin tener ningún tipo de deformación. En este caso, por ejemplo, podríamos decir que los sillares de piedra son tenaces porque no se produce esa deformación. Y la fragilidad es justo el caso contrario, es el material frágil que no absorbe, ni se deforma, ni absorbe y entonces se rompe fácilmente frente al choque. Luego tenemos otras propiedades como son la dureza, que muchas veces se confunde en el campo de la arquitectura el hecho de que tengamos un material que sea duro porque se asocia con otro tipo de cosas, pero desde el punto de vista técnico la dureza es la resistencia que oponen los materiales a ser rayados o penetrados por otro material. Siempre se utiliza como referencia el diamante, que es como el material que se utiliza en las pruebas para saber cuál es la capacidad que tiene de rayar a otros materiales. Ojo que la dureza no es exactamente lo mismo que la resistencia, que es la capacidad que se tiene para absorber y transmitir esos esfuerzos que se están recibiendo. La fluencia es la capacidad que tiene un cuerpo cuando se ha superado un límite elástico de deformarse, pero cuando esa deformación depende de un proceso que se da a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en unos casos, en algunos tipos de aceros, nosotros vamos a poder ver que se produce una ligera deformación a lo largo del tiempo y que esa deformación no tiene por qué ser peligrosa si es dentro de las posibles deformaciones que nosotros hayamos podido estudiar o calibrar dentro de ese mismo material. Otro material que sufre fluencia sin que sea riesgo para la estructura es, por ejemplo, la madera, esas grandes vigas de madera que 200 años después, por ejemplo, tienen esa fluencia, tienen esa curvatura en la parte tal y dada por la flexión que no supone que vaya a tener un fallo estructural en sí mismo. Y la resiliencia es una propiedad muy importante para ciertos tipos de aceros que vamos a ver después, porque esa capacidad es la energía absorbida por un material al ser sometido a esfuerzos constantes o progresivamente variables. Por ejemplo, el ejemplo más fácil para la resiliencia para entender son los raíles de un tren. ¿De acuerdo? Los raíles del tren o del metro están hechos de acero y es un acero resiliente. ¿Por qué? Porque esta no se calcula solo con una carga específica, sino que se calcula para cargas diversas que pueden tener distintas transmisión de cargas, más peso, menos peso. Imaginemos un tren de pasajeros o un tren de mercancías, que el tren de mercancías pesa mucho más. Además, no solo eso, sino que vibra, se está produciendo una vibración de manera continua que provoca una serie de fatigas que llamamos también de ciertos materiales. Para eso nosotros utilizaremos unos aceros con ciertas características.
Bien, y ahora es cuando tendríamos nuestro break de 5 minutos. Vamos a empezar un break, ¿no? Para aprovecharlo. Voy a mandar por ahí, por el chat, el link de asistencia para que todos puedan poner ahí su registro y se les pueda marcar como asistencia, ¿no? En este caso. Y también aprovechar este espacio de 5 minutos para resolver una duda que han tenido muchas personas, en este caso que es sobre la certificación de este curso. Este curso cuenta con una certificación o un certificado opcional. El precio de preventa es de 75 soles y solo va a estar hasta el 4 de febrero. Pasado este día, el precio normal vuelve a 85 soles. En este caso, el certificado cuenta con un peso de 16 horas académicas firmado por nuestra institución educativa Dicitur, ¿no? E incluye, en este caso, un certificado por cada clase, material complementario del curso, grabación de cada una de las clases con derecho de descarga en nuestra aula virtual, un correo institucional con Office 365 por todo un año y por último un descuento a futuros cursos. En caso solamente se requiera de un certificado, el certificado de esta clase, el precio es de 25 soles y este certificado sale con un peso de 4 horas académicas firmado por nuestra institución educativa junto a todos los beneficios que acabo de mencionar. Para mencionarles, ¿no? Que pueden realizar el pago en este caso en cualquiera de nuestras cuentas. Tenemos cuentas en BCP, YAPE, Caja Arequipa y cuentas de BBVA, ¿no? Luego de realizar el pago, el comprobante junto con sus nombres y correo, en este caso, ¿no? Se envía al correo informes@dicitur.edu.p o a nuestro número de WhatsApp que ven en pantalla, en este caso, ¿no? Ahora sí, me gustaría un poco también, para no solamente amenizar un poco quizás este curso, me gustaría que me escriban por el chat desde dónde se están conectando para conocer un poquito desde qué parte del Perú o quizás fuera del Perú, ¿no? Nos están hoy conectados a este curso de mucho valor, de mucho contenido. Un saludo para Abraham, para Agustín también, para Alberto Gomán, para Víctor Jurupe de Ferreñafe, en Lambayeque, desde Lambayeque, para Julio César Ticona también, que se conecta desde Puerto de Hilo. Un saludo para Julio César, para Gina, Natalie, desde Huancayo también tenemos personas conectadas, desde Trujillo, Wilder Guillermo, Cajamarca, Huánuco y Calima, ¿no? Desde muchas partes, en este caso de nuestro país, ¿no? Desde Piura, Manuel, un saludo para Piura. Desde Surco, Puno, muchos saludos para Chimbote también presente. Veo gente de muchas partes del Perú conectada, ¿no? Y eso nos motiva a seguir brindando todo este tipo de contenido, ¿no? Un saludo para Samuel, para Leonard, desde Chorrillos. Bueno, y así un sinfín, ¿no? De personas que nos siguen desde varias partes del Perú. Ahora sí me gustaría, bueno, agradecer a esas personas que han escrito ahí por el chat, ¿no? Bueno, ya podríamos continuar en este caso, arquitecta Verónica. Ok, de todas maneras, Clipton, como luego al final vamos a tener unos minutos para ese espacio de dudas o consultas, también las pueden hacer después o las pueden ir escribiendo si quieren por el chat a lo largo del desarrollo de la ponencia. ¿De acuerdo? Yo también, gracias, Clipton. Fíjate, también estoy muy contenta de que haya gente de todas las distintas partes del Perú que se conecta. Implica que al final, cuando hay interés y la información es relevante para cualquier lugar de Perú o del mundo. Entonces, en ese sentido, gracias a todos por haber comunicado de dónde venían y por estar ahí en esta sesión también a través de Twitter. Gracias. Bien, seguimos. Vamos ahora con la segunda parte, que serían los tipos de acero. Aquí es donde encontramos ya el sentido real de cómo hoy en día trabajamos el acero. Nosotros el acero hoy en día no lo trabajamos, no es un acero puro, porque ahí vamos a ver que realmente lo que hacemos es trabajar con aleaciones de acero. Tal y como indica ahí, cuando fundimos un metal y lo mezclamos con otros metales, otros elementos, estamos produciendo una aleación. Las aleaciones se hacen para mejorar las propiedades del metal de cara a un determinado uso, propiedades, etc. ¿De qué se dieron cuenta? Se dieron cuenta en toda esa primera etapa en la que estaban haciendo todos esos primeros edificios de que no controlaban todas esas propiedades físicas, químicas o mecánicas. Es decir, de hecho,
Las físicas sí, las mecánicas era fácil porque teníamos el fallo de la corrosión, que es el principal, pero muchas de las mecánicas que yo acabo de nombrar no acababan de tener lo que podríamos llamar la perfección. ¿Y por qué querían la perfección? Bueno, pues porque sin la perfección no podemos asegurar esa homogeneidad de este material que utilizamos, no podemos asegurar la vida útil de ese material, no podemos averiguar cuáles son esos estados límites estáticos y esos estados límites plásticos para saber perfectamente cómo se va a comportar nuestro material. Entonces, el gran paso es obtener toda esa información y eso lo hacemos a través de un trabajo que, para que os hagáis una idea, es una mezcla entre el trabajo de los altos hornos y el trabajo de laboratorio. Quiero que penséis que es un trabajo conjunto entre químicos, especialistas en acero y gente que tiene directamente el mineral de la mina y lo trabaja en los altos hornos. Y ahí descubrieron lo siguiente. Justo estas dos imágenes que tenemos, primero la que aparece en la izquierda y después la que aparece en la derecha, que nosotros llamamos como material puro al hierro cuando este tiene un 100% de hierro y no tiene carbono, ¿de acuerdo? Que es realmente lo que nosotros utilizamos como acero, que es una aleación de hierro-carbono. El acero, tanto estructural como el que nosotros vamos a manejar en aleaciones, es el que hoy en día, por normativa, tiene un porcentaje de menos del 1,67% de carbono. ¿Qué significa? Que todos los aceros que nosotros utilizamos para nuestros IP, nuestros EHD, nuestros perfiles NMU, todos tienen menos de 1,67% de carbono. Y si ya superamos ese porcentaje del 1,67% de carbono, estamos hablando de una fundición o a radio. Realmente, el límite para esas fundiciones ya normado hoy en día está en ese 0,67% de carbono que pone. Pero esto quiero que os hagáis una idea que esta fundición, esta radio, es el material al que estábamos haciendo referencia antes con esa espada medieval que se trabajaba en caliente. Es decir, de ese material antiguo no se tiene constancia de si tiene un 8% de carbono, un 10% de carbono, etcétera. Es decir, esta es la normativa que seguimos hoy en día. Algunos sí están en torno a estos grados de la fusión que está entre el 1,67 y el 6,67. Y entonces algunos estáis preguntando, ¿y por qué hacemos esta clasificación del carbono? Pues mirad, esta clasificación del carbono lo hacemos por todas las propiedades mecánicas que vemos a la derecha. Cuanta mayor es la cantidad del porcentaje de carbono, más resistencia mecánica tiene un acero, es decir, más resiste, más fuerte es, mejor transmite los esfuerzos, como queráis decirlo, ¿de acuerdo? Es más resistente, es más tenaz, es decir, tiene la capacidad de absorber esos esfuerzos y es más resiliente, que es el ejemplo que he puesto de los raíles de las vías de los trenes. Entonces, pues estáis pensando, perfecto, arquitecta, entonces si nosotros queremos más resistencia, lo que queremos es un material más resistente, entonces trabajaríamos con fundiciones equilibradas. La cosa es que no es así, ¿por qué? Porque como veis en la tabla, en las fundiciones la resiliencia es muy alta, la tenacidad es muy alta y la resistencia mecánica es muy alta, pero su plasticidad, su maleabilidad y su ductilidad es baja. ¿Qué significa eso? Pues no puedo hacer demasiados procesos de conformado, es decir, de moldeado, refilado y sobre todo muchos de los procesos que se hacen durante las aleaciones y los procesos de mecanizado, que son algunos de los que les otorgan ciertas propiedades mecánicas a estos metales, de algún modo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Nosotros lo que hacemos es utilizar un término medio, un material que sea plástico. Recordad que he dicho que la plasticidad se da mientras tengo deformaciones que no van a afectar a la rotura que pueda tener una estructura, que sea maleable, que lo pueda conformar, que le pueda cambiar la forma, que pueda tener distintas formas de distintos tamaños y distintas secuencias. Y al final también que sea dúctil. Estas tres propiedades que hoy en día nos permite trabajar con espesores, con secciones muy pequeñas en aceros y sin embargo no en fundiciones, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, fundiciones, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de España, pero por ejemplo, aquí en Lima, en las antiguas estaciones, por ejemplo, todo este vallado de hierro así pesado, negro, antiguo, que además no tiene una forma como absolutamente mecanizada, sino que parece que está hecho con parte como a mano, ese material fuerte, que es muy resistente a los siglos, de acuerdo a todas las acciones climáticas, sismos y de todo. Como vemos abajo, tiene mucha resistencia mecánica, es muy tenaz y es muy resiliente, pero no se puede volver no es maleable, no es plástico y ya no es dúctil. Es decir,
digamos, son elementos de fundiciones que se utilizan para esas consideraciones. Actualmente en Europa hay muchas estructuras antiguas, estructuras metálicas, por ejemplo, estaciones que están hechas con fundiciones. Digamos que estaríamos en un intermedio entre el acero y la fundición. Por eso os digo que esta normativa es la que aparece en el momento en el que ya trabaja de una manera normada cómo se fabrica y cómo se ejecuta. Entonces, eso es lo que hace que nosotros estemos trabajando con nuevos aceros. No porque queramos que sean más resistentes, sino porque hay unas propiedades como la lucibilidad, la malleabilidad y la plasticidad que valoramos mucho en los materiales que tenemos. A lo que me estaba refiriendo es que nosotros hoy en día no trabajamos con aleaciones de acero solo de hierro y carbono. Es decir, es un poco el concepto que estaba explicando antes, un poco arcaico, de principios del siglo, en el que se estaban estudiando todas las propiedades. Nosotros hoy en día trabajamos con aleaciones de acero tal como las que tenemos aquí indicadas, con aluminio, es decir, que es acero con ciertas características, con el aluminio incluido, con azufre, con el boro, con el cromo, que lo que hace, por ejemplo, es mejorar el endurecimiento, con el cobre, porque mejora la resistencia a la corrosión y además lo hace mucho más dúctil, con el manganeso, que, por ejemplo, es un material a veces poco conocido, pero es muy determinante en la composición de los aceros que nosotros utilizamos porque es desoxidante y entonces se equilibra con otros elementos. El molibdeno, el níquel, el silicio, el titanio, el tungsteno y el vanadio. Aquí, como veis, cada uno aporta una serie de características entre ellos. ¿Qué es importante tener en cuenta? De ahí lo que estábamos viendo antes de las propiedades químicas. Lo más importante que hay que tener en cuenta, para que nos hagamos una idea, es que alguno puede estar pensando, ya arquitecta, pues lo que hacemos es que si yo quiero un acero con mejores propiedades, mezclo varios de estos elementos que tengo, es decir, mezclo el titanio con el níquel, con el azufre y con el silicio y entonces ya obtengo todas esas características juntas. Y la verdad es que eso es lo que no se puede hacer. En primer lugar, por toda esa consideración de las propiedades químicas que he comentado antes, que hay veces que se producen alteraciones químicas o los enlaces no tienen la fuerza que deben de tener o simplemente no casan esos enlaces covalentes que se pueden producir entre ellos o sin más y entonces produce una fragilidad en el propio material. Y en segundo lugar, porque estas aleaciones de acero que nosotros hacemos con todos los materiales tienen un proceso en el alto horno que no todos los elementos que tenemos aquí aceptan de la misma manera, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a ver un poco después sobre el tratamiento que se le hace al acero cuando ya lo tengo dentro del molde y finalmente cómo termino esa capacidad, ese curado, que es una de las propiedades muy importantes en el acero que también le aporta ciertas características mecánicas. Todo esto, ¿de acuerdo? Es una especie de mezcla para que veamos cómo es por dentro ese acero y después lo compararemos también con el producto final que obtenemos. Entre estos productos finales, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, el acero puro. El acero puro es un material que se utiliza para ciertos elementos. El acero puro tiene como más características así de hierro, ¿de acuerdo? Tiene como podéis ver ahí un carbono entre 0,3 y el 2,4 y eso hace que no sea el material más interesante para ciertas infraestructuras, ¿de acuerdo? Que nosotros podemos utilizar en arquitectura porque queremos otras características, por ejemplo, de su manera de comportamiento frente a los sismos y demás. El acero corten es un material que algunos de vosotros conoceréis ya, que es este acero que se oxida. En los últimos años, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos y en Asia es un material que se utiliza mucho para fachadas de edificios o ciertas características. Entonces, ¿qué sucede? Ese óxido realmente está dispensando, al final es un material corrosivo y está haciendo que aminore el propio material. Pero la verdad es que lo que tiene, como decía ahí, es una mezcla entre níquel, cobre, fósforo y cromo y es como si fuera una especie de capa final que le ponemos a ese acero como para que se oxide y permanezca ese óxido durante muchos años sin alterar lo que es el producto que está dentro. Y no solo eso, sino que digamos que es como una especie de oxidación controlada. No es una oxidación que, a pesar de esos agentes climáticos atmosféricos, pueda cambiar mucho a lo largo de la vida útil. Pero también quiero que sepáis que es un acero, igual que he dicho antes, que proviene de la mezcla de lo que podemos estudiar entre el proceso del alto horno y de un laboratorio donde tenemos investigando todas estas características. El acero de Damasco este es el acero de referencia así antiguo de las antiguas espadas, de las espadas de Damasco justamente, que son las que se realizan.
es este acero más puro, tiene un espesor mucho mayor que el de los otros que podemos estar hablando, pero tiene ciertas características resistentes que son muy interesantes estudiar porque tiene un elevado porcentaje de carbono y es interesante saber hasta qué punto nosotros en ciertas estructuras podemos utilizar dentro del campo de los aceros hasta ese valor que tenemos del carbono del 1,67, qué porcentajes podríamos utilizar para llevarnos nosotros al campo de la construcción y de la ingeniería. El acero galvanizado es un acero bañado en zinc, cuyo objetivo principal es protegerle de la oxidación. El acero galvanizado nosotros, por ejemplo, lo utilizamos para cubrir un montón de tipos de estructuras. No es un material que utilicemos, por ejemplo, para elementos resistentes, pero sí es un material que se utiliza mucho en el campo de la construcción y la ingeniería. El acero quirúrgico se utiliza para la elaboración de joyas, es como un acero que también tiene esa mezcla de cromo, níquel y molibdeno, como pone ahí. Es un acero como muy puro. Su principal característica, como pone ahí, es que no es su resistencia a la corrosión. No solo a la corrosión, sino que además es un acero como que no envejece, ¿de acuerdo? Entonces, tiene ciertas características que hace que sea muy resistente y tenga una vida útil muy larga. Un segundo, tomo un poco de agua. Muy bien, de ahí tendríamos el acero corrugado. El acero corrugado es el que utilizamos en el fierro que llamamos aquí, en el fierro de construcción, que tiene esas pestañitas que son las que hacen que se liga, que permanezca la unión entre el acero y el propio concreto. Es el más utilizado, sin duda, dentro del campo de la construcción. Los aceros inoxidables son unos materiales que, sobre todo desde el punto de vista de la arquitectura más que de la ingeniería, se utilizan porque, desde luego, es el que tiene la gran capacidad de que no le va a afectar el óxido. Lo que sucede es que, como veis en la imagen, son unos materiales que no admiten un gran espesor. Es decir, no es que no lo admitan, sino que sus capacidades resistentes no mejoran cuando yo mejoro su sección. Es decir, cuando yo, como he dicho antes, tengo un material con una sección, le acoplo otra capa y otra capa y es más resistente. En el caso de los aceros inoxidables no sucede eso y entonces normalmente se utilizan más como para todo lo que puede ser temas de herramientas o utilería que podemos utilizar. Justamente en esta parte de las herramientas tenemos lo que son los aceros rápidos. Los aceros rápidos se utilizan, como indica ahí, generalmente para herramientas. Estos aceros muchas veces se infravaloran en el mundo de la ingeniería de la construcción, pero son unos materiales muy importantes. Primero porque sin ellos no tendríamos herramientas y no solo herramientas, sino no tendríamos muchos de los aceros que queremos que sean como más resistentes. Algunos de ellos, además de tener cromo, molibdeno, wolframo o vanadio, tienen también una mayor cantidad de carbono, lo que hace que sean más resistentes y aguanten más esa resistencia al desgaste. De ahí que los utilicemos, por ejemplo, en las uniones atornilladas de ciertas vigas con ciertas columnas o de los elementos de las cerchas, ¿de acuerdo? Entonces, también en los roblones, en ese punto es importante tener en cuenta estos materiales. Y los aceros de cementación, como indica, son para cementar. Mirad, la principal característica de estos aceros de cementación son sus características químicas. ¿Por qué? Pues porque el cemento, así en comparación con los aceros, como hemos visto, es como una efervescencia de enlaces químicos y de reacciones químicas que se producen entre el propio cemento en sí mismo, la arena, el agua y demás. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros juntamos todas esas reacciones químicas con las propias que tienen nuestros aceros, no cualquier acero resiste, para que nos entendamos. No todos los aceros tienen las mismas características porque se puede producir la rotura de esos enlaces y demás. Así que desde hace un tiempo ya, es verdad que esto no es que tenga un siglo de duración, se estudia cuáles son las características de esos aceros que pueden entrar en contacto con los elementos que yo puedo, por ejemplo, hormigonar, ¿de acuerdo? Es decir, que nosotros tengamos para hacer una cimentación de concreto y que ahí mismo ya tengamos ese elemento metálico que va a ser la columna a la que le transmitan las cargas. Ese acero debe tener unas características únicas para ese trabajo, ¿de acuerdo? Por último, tendríamos los usos del acero estructural. Bueno, de todos estos aceros, veis ahí en esa imagen, tenemos justo esa imagen que os estoy diciendo de lo de los tornillos, que son otro tipo de acero distinto al que están hechas todas esas uniones
tanto de las columnas como de las vigas. Lo más importante del acero estructural son sus características mecánicas, como ya he dicho, pero sobre todo su eficiencia estructural es más alta que otros materiales debido a que los fabricamos en secciones específicas y cuando nosotros hacemos ese diseño de esas secciones ya los hacemos para resistir a flexión, a compresión u otro tipo de solicitación. Es muy importante tener en cuenta que además de flexión y compresión, los aceros también brindan características importantes cuando los esfuerzos de cortante y que responden bastante bien siempre que tengan una unión con otros elementos laterales al tema de los sismos, ¿vale? De acuerdo justamente en comparación, por ejemplo, con los con lo que pueden ser los concretos, ¿de acuerdo? Eso sí, a medida que aumentamos la resistencia del acero, se reduce esa ductilidad y esa maleabilidad. Entonces, eso puede producir problemas de pandeo, como indica ahí, y puede afectar, por ejemplo, a la longitud de los elementos con los que nosotros nos estemos trabajando. Por ejemplo, como indica ahí, las estructuras normales a resistencia de los aceros no exceden los 2.500 kilogramos por centímetro cuadrados, pero donde no existen problemas de pandeo se pueden emplear aceros a veces de hasta 6.000 kilogramos por centímetros cuadrados. Esto es importante y lo más importante no es tener en cuenta estos datos que a veces están muy por encima de los esfuerzos que tiene, por ejemplo, el concreto armado, sino lo que se indica al final. Que nosotros siempre que trabajemos con acero, nuestros puntos débiles no va a ser la propia sección del propio material. Como he dicho antes, es bien difícil que tengamos un fallo o físico, o químico, o mecánico, sobre todo mecánico, que tengamos un fallo por flexión o por compresión, porque su fallo se va a producir en los puntos de unión, en las juntas de los elementos. Por eso, lo más importante es estudiar dónde se realizan esos puntos de unión y cómo se fortalecen esos puntos de unión. En todo caso, se tienen en cuenta ciertas características, como ya hemos visto, esa resistencia a los esfuerzos que pueden ser laterales, a los esfuerzos sísmicos, etcétera, y sobre todo lo que se cuida es esa capacidad de que las condiciones ambientales no le afecten. El costo que tiene normalmente el acero viene dado porque nosotros no tenemos los altos hornos cerca de los lugares normalmente en los que construimos. Entonces, al final, muchas veces hay que hacer una valoración sobre no solo qué tipo de material, sino una característica muy importante, en ese alto horno, cuál es el proceso que se ha llevado a cabo en sí mismo con ese material y también cuál es ese control de calidad para que nos dé un estándar dentro del campo de la construcción que nos permita garantizar todas las cargas que se vayan a ser recibidas y que la vida útil del material no va a tener ningún inconveniente en todo su proceso. De ahí justo lo que decía, que este proceso de fabricación es muy importante, es como muy simple porque es igual para todos los aceros, pero es muy importante el llevar ese mineral de hierro desde la mina al horno alto donde tenemos el arrabio y hacemos ya el acero, hacemos los lingotes y de ahí vamos a ver que el producto que más utilizamos nosotros dentro de el campo de la construcción en la ingeniería es el laminado, ¿de acuerdo? Es el proceso de fabricación que hacemos en láminas. Es un proceso que implica varios trenes de laminación. El hecho de que el material pase por esos trenes de laminación también permite lo que nosotros llamamos afinar, que permite esa homogeneidad del material en cada una de sus secciones y es una parte muy importante. De ahí salen los productos semiacabados y es importante tener en cuenta que de ahí al producto final todavía pasa por unos procesos de, como puede ser el revenido, el templado, el refinado o el recocido, que aportan, ¿de acuerdo?, ciertas propiedades mecánicas, que mejoran ciertas propiedades mecánicas, como pueden ser resistencia a la corrosión, resistencia a la propia erosión, como puede ser, por ejemplo, alguna capacidad mayor resistente o, por ejemplo, que trabajemos con un acero bajo el agua. Ciertas características que van a permitir tener un mejor producto. Y como estoy diciendo, el más empleado dentro del campo de la construcción es el acero laminado. Se pasa por unos trenes de laminación, se va conformando y ahí, como he dicho ya, vamos mejorando esas ciertas cualidades que mejoran su resistencia a compresión, a tracción, también a cizalladura y al final tenemos unas cualidades de elasticidad y dilatación controladas y que son muy buenas.
Esto es lo que yo venía diciendo antes, que es lo que tenemos que trabajar en paralelo sobre la aleación de acero que hemos hecho y cada uno de esos materiales que hemos visto antes con los que tenemos el hierro, el carbono, el vanadio, el manganeso, etcétera. Es una mezcla justo entre estos dos procesos. Uno es más químico y otro es más mecánico. Justamente por eso tenemos en estos procesos el moldeado, que es como el proceso más antiguo de introducir el material en un molde y dejar que ese molde vaya ya endureciéndose hasta adquirir el material final. No es el único, porque de ahí tenemos el forjado, a partir del cual este sí es el típico de las espadas de la Edad Media, en el que con la forja, por un tratamiento de martillo-pistón le vamos dando forma. Y por último, los de trefilado, que tienen elevadas resistencias, como veis ahí, hasta 18.000 kilogramos por centímetro cuadrado, que se utilizan en materiales que son muy dúctiles, muy maleables, con un objetivo principal en el campo de la construcción, que es justamente, como pone ahí, la de los cables y tensores que podemos utilizar. Entonces, es para que tengamos en cuenta todas las nociones, todas las características que tendríamos que tener en cuenta para finalmente obtener nuestro producto final. Y de ahí, nuestro producto final como más importantes, que son los que desarrollamos más y más utilizamos en la carrera en el campo de la construcción y la ingeniería, son estos que tenemos aquí. Son los perfiles laminados en caliente que se agrupan en varios tipos, ¿de acuerdo? Normalmente aquí tenemos el IPN y el IPE. Aquí, con respecto a la otra sesión que tendremos, sí os diré que, por ejemplo, el IPN y el IPE son prácticamente iguales. Aquí tenemos su sección. Realmente, lo más importante de esto es que tengáis en cuenta que esa sección es muy pequeña, es decir, que esos espesores pueden estar rondando desde 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 centímetros, por ejemplo, y 2 centímetros ya es bastante, y que, por ejemplo, son pequeñas diferencias de diseño entre ellos, como puede ser, por ejemplo, que os fijéis en que aquí en el IPE y en el IPN la única diferencia es que esto de aquí, este trocito donde tenemos la parte de arriba, el ala que se llama de ese propio perfil, en este caso es inclinado, y en el caso de arriba, si lo veis, es recto. Puede parecer una tontería, pero no lo es, y eso es como para que tengáis en cuenta que justo con todos estos materiales lo que se hace es un estudio minucioso de cuáles son sus características, sus esfuerzos, cómo se deben hacer las uniones, dónde se deben hacer las perforaciones para ese tipo de uniones, si voy a hacer una unión mecánica atornillada, una unión con un remache, con un roblón, o voy a hacer, por ejemplo, una unión con soldadura. Todas esas características están estudiadas. Sus principales características para, por ejemplo, después ya lo que es el criterio de cálculo, son, por ejemplo, la inercia que tiene con respecto a sus dos ejes, como está indicado ahí en la imagen de abajo, en el eje Y y en el eje Z, y a partir de ahí, del estudio de esas inercias, eso nos lanza pues, las propias características de saber si lo podemos utilizar como una columna o como una viga, por ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, a ver, perdón un segundo, los perfiles. Los perfiles de HE, que tiene dos variaciones, el HEA y el HM. Estos perfiles son más cuadrados, como veis, si lo comparamos con estos tienen una conformación como más rectangular. Normalmente estos son los que vamos a utilizar para vigas, justamente por esa sección y por los esfuerzos de flexión que se tienen que absorber, y los esfuerzos de HE, que representan más ya una forma más cuadrada. Eso sí, la investigación de cómo es el ala, la proporción del ala con respecto a la parte central, toda esa parte, todos esos estudios de esa inercia siempre se utilizan, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente los perfiles de HE los vamos a utilizar para las columnas, ¿vale? Porque nos va a permitir trabajar mejor este tema del pandeo, los esfuerzos de excentricidad que vienen derivados del apoyo de la viga, etcétera, etcétera. Y tenemos ahí distintas variaciones en las que, por ejemplo, como indica ahí, normalmente estaremos barajando cantos de hasta 30 milímetros, que serían unos 30, que son 30 centímetros. Es cierto que no he dicho esto con respecto a las vigas, pero es verdad que justamente en las vigas podríamos hablar de longitudes desde 20 o 30 centímetros hasta
más de 1 metro. Lo que pasa es que por una cuestión de economía de material, seguramente habréis visto algunas, esto lo vamos a ir viendo en la próxima sesión, lo que nosotros hacemos con las vigas que ya tienen, por ejemplo, más de 60, 70, 80 centímetros de longitud de cuelgue, lo que hacemos es acanalarlas. Se hacen unas perforaciones en su interior, que son unos hexágonos, y entonces eso lo que hace es que mantiene todas las mismas propiedades de inercia y propiedades mecánicas y transmisión de esfuerzos de esos elementos de viga, pero gastas menos material, entonces es más económico, ¿de acuerdo? Antiguamente no se acanalaban, es decir, aún podéis encontrar vigas de 80 y hasta de 1 metro de ancho de esas características, pero hoy en día se acanalan porque además ese acanalado permite el paso de las instalaciones, que es una cosa muy importante en el campo, por ejemplo, de estructuras, sobre todo en edificios de grandes luces, que son los que se suelen utilizar esas vigas de gran canto. Después tendríamos los perfiles UPN, que los perfiles UPN son los que tenemos en esta imagen de aquí. El perfil UPN durante muchos años se había considerado como el patito feo, por decirlo de algún modo, dentro de estos perfiles con este tipo de sección. Y es porque de preferencia se utilizaban el IPN o el IPE o el HE. Pero lo cierto es que tiene las mismas características resistentes que el anterior que hemos visto, que el IPE, y se ha empezado a utilizar, ya se utilizaba, pero se utiliza muchas veces, por ejemplo, como he dicho antes, en lo que son proyectos de rehabilitación, y sobre todo se utilizan también en la conformación de lo que serían columnas cuadradas. ¿Cómo tendríamos una columna cuadrada? Pues tenemos aquí que tenemos como una especie de C, y lo que hacemos es construir otra especie de C al otro lado. De esa manera es como que tengo una columna cerrada y entonces tengo esas características de, digamos, una especie de perfil hueco, que es el siguiente que vamos a ver ahora también, pero permite tener resistencias similares a las anteriores. Realmente en algunos casos implica algo más de material que el que podemos tener en un HE, ¿de acuerdo? Para el caso de columnas, pero ya os digo que, por ejemplo, estos que son tamaños más pequeños, a veces se utiliza bastante en rehabilitación. Y de ahí también que utilicemos para rehabilitación algunos perfiles específicos, como puede ser el perfil en T, el perfil en L, que por ejemplo son perfiles que en Europa no son tan utilizados, pero aquí en Perú para la elaboración de cubiertas, sobre todo de ciertas cubiertas aligeradas y demás, sí que se utilizan mucho. Son perfiles que, eso sí, es una característica importante de lo que he dicho antes. En función del propio control de calidad del material, que se conozca perfectamente cuál es el trabajo que se ha hecho desde ese mineral que se ha extraído de la mina, ese alto horno, y cómo se ha trabajado después todo ese proceso final que estábamos comentando antes, que puede implicar una mejora o una no mejora de esas características mecánicas últimas. Es súper importante tener esa ficha técnica de los materiales para conocer perfectamente cuáles van a ser las posibles deformaciones que vayan a producir a lo largo de su vida útil. De ahí, por ejemplo, podemos obtener también en láminas todo lo que es el tema de chapas, perfiles macizos, redondos, cuadrados, hexagonales, perfiles huecos, etcétera. Una variedad, ¿de acuerdo? Un sinfín de variedad que va a permitir, sobre todo, como digo, obtener un producto de calidad con una elevada resistencia mecánica, ¿de acuerdo? Esa sería un poco toda la información más o menos base de lo que serían todas las diapositivas. Clipton, si te parece ahora, como había dudas por ahí o consultas, podemos hacerlas en estos minutos, ¿te parece bien? Entramos a la sección de dudas y consultas, ¿no? En este caso, si tuvieran alguna consulta, la pueden escribir por el chat o alzar la mano en este caso en la sala para que puedan encender su micrófono. Luis Eliseo Víctor ha levantado la mano. ¿Tienes alguna consulta? Sí, ¿se me escucha? Sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal, arquitecta? Buenas noches. Es cierto que acá en el Perú se trabaja con aleaciones, pero en sí, ¿cuáles son las aleaciones más comerciales dentro del mercado peruano?
Las aleaciones, mira, pues las aleaciones más comerciales en el mercado peruano tienen que ser justo la de los minerales que más obtenemos aquí. Por ejemplo, las aleaciones de cobre, que son los materiales primogéneos que tenemos. Lo que sucede muchas veces es que, por ejemplo, ahí te voy a dar un poco la comparativa que tenemos, por ejemplo, nosotros en España con ciertas características de los minerales que tenemos y los que tenemos aquí. Perú tiene la ventaja de que tiene el propio mineral aquí en sus propias minas, cosa que no sucede ni en España ni en muchos de los países europeos. Entonces, ¿qué hacen países, por ejemplo, como España, que no tienen eso? Pues lo que hacen es comprarle la materia prima a países como Perú. Es decir, desde aquí se llevan la materia prima de ese mineral en bruto, para que nos hagamos una idea, que tiene ese alto contenido en hierro, y lo que hacen es trabajar con ese mineral que es mucho más barato que ya comprarlo cuando se ha pasado el propio mineral por el alto horno, y entonces lo que hacen es comprar ese mineral y todas estas características que estoy diciendo de las aleaciones con cada uno de los productos ya se hacen, digamos, allí. Es normalmente en el mercado europeo trabajamos de esa manera con los distintos países. Y entonces tú ya produces el acero con las características que tienes. Aquí, ¿qué pasa? Que si llegamos al final de ese producto, normalmente el producto de Perú, ese hierro de Perú, hay ciertos controles de calidad que no son similares a los que tiene en Europa. Los de Europa son mucho más restrictivos. Entonces, por ejemplo, sí que sé que tienen un alto contenido en cobre, también tienen a veces contenido de vanadio y, desde luego, sobre todo, como característica principal, todos los que podamos encontrar a nivel comercial que utilicemos, ojo, que utilicemos para estructura puramente metálica de vigas y columnas, ¿de acuerdo? Porque si hablamos del acero corrugado o de ese tipo de aceros que vende, por ejemplo, aquí, no sé, Aceros Arequipa o todos estos que venden los aceros, ese tipo de acero no es el mismo. Y entonces ya hemos visto que tiene unas características distintas y la composición puede ser distinta. Es decir, yo en un acero corrugado, para el fierro de una estructura, por ejemplo, de concreto, no necesito ser tan específico en esos contenidos de esas aleaciones con el hierro y el carbono, ¿vale? Porque como ya también trabaja el propio concreto, no es tan determinante. Pero sobre todo esos tres, diríamos, el vanadio, el cobre y el manganeso, que es el que hace que resista mucho a esas condiciones externas climáticas y que se adapte y tenga también ese concepto de anticorrosión de todos los aceros más comerciales. Pero ya te digo que si por ejemplo, si ese material se va a exportar, por ejemplo, ya no se va, ya va con otras características que vienen dadas por los países que los van a comprar. ¿Sí me doy a entender? Sí, arquitecta, muchas gracias. Ya, gracias a ti. Ahora hay un usuario que tiene el nombre inspector, ha levantado la mano, puedes hacer tu consulta. ¿Qué tal? Buenas noches, arquitecta, buenas noches. Bueno, mi nombre es José. Bueno, Tengo una pequeña consulta. Usted mencionó de que las vigas HE, ya sea la A, la E o las ajá, tres tipos, su carga más exigida será cuando es una columna. sí, Ya, porque, ahora sí. porque Si es trabajan. un Dime, ratito, continúa. ya. Si fuese así, ¿qué tipo de material sería el ideal para poder ¿cómo se llama? Hacer columnas de soporte de las vigas carrileras de un puente grado? Partamos del A36, digamos, ¿no? A36 y hay los demás. ¿Cuál sería el ideal? A ver, ahí el ideal en ese caso, mira, eso es justamente lo que estaba haciendo referencia a los últimos, a los últimos ejemplos que estaba diciendo de las vigas para un acero comercial. Mira, cuando la resistencia es en el campo de la ingeniería, que es para un puente, el acero comercial para ingeniería civil, para que nos entendamos, y obra pública, no tiene exactamente las mismas características que el de una edificación. ¿Por qué? Porque los esfuerzos a los que está sometido, ¿de acuerdo? Y los agentes climáticos son mucho más duros que los que se dan dentro de una edificación. Entonces, en esos aceros que están en el exterior con ciertas características, y por eso hemos visto que muchos de los puentes antiguos resisten todavía hoy en día, en esos aceros sí que estaríamos llegando casi al máximo del considerar el acero tal cual como tal, al máximo del 2%, del 1 y pico por ciento de contenido en carbono.
Entonces, en función de ese contenido en carbono, es donde vamos a obtener el tipo de metal de acero que nos va a convenir en función de eso. También te digo una cosa, no solo afecta en el caso de un puente esas condiciones, sino también te diré que, por ejemplo, es muy importante o determinante la calidad del agua y de la tierra que hay alrededor del puente, porque se pueden producir una serie de agentes químicos, que eso ha pasado en algunas zonas, que puede destruir por corrosión o por otro tipo de consecuencias o de falla química las propiedades de ese acero. Entonces, digamos que así como no hay como una especie de guía establecida de ya, tengo un puente y necesito un acero con tales características. No, porque tenemos que tener en cuenta estas consideraciones que te digo. Sí te digo que tiene un mayor contenido en carbono que todos los que estamos haciendo referencia en el campo de la construcción. Ok, gracias. Y por lo tanto son piezas que van a ser más gruesas, es decir, su sección va a ser más gruesa y van a ser piezas como menos dúctiles y menos maleables, es decir, son piezas que se van a trabajar menos. Desde el momento en el que yo las moldeo, las forjo para el trabajo final, desde ahí hasta el proceso final de secado, prácticamente no vamos a tener mucho tratamiento con este tipo de piezas porque si no, si las tratamos vamos a disminuir su resistencia. Y justamente lo que queremos no es esa característica, sino que ese acero aguante todos los años y los siglos que sea necesario. Ok, gracias. Ya. Hay una consulta por el chat de José Sandoval. Nos pregunta, ¿la fabricación de tubos rectangulares, circulares y cuadrados son laminados en frío o también son laminados en caliente? Hay tubos, claro, algunos de ellos son laminados en calientes y otros son laminados en frío, conformados en frío, que se dice. La diferencia entre el conformado en frío y el laminado en caliente es que el laminado en caliente es más resistente. Esa es la verdad, es más resistente cuanto a todas esas propiedades mecánicas, ese tema de transmisión de esfuerzos. Pero el conformado en frío es más barato, bastante más barato que el conformado en caliente. Entonces, por ejemplo, para que nos entendamos, para estructuras que son ligeras, por decirlo en algún caso, que no van a tener una excesiva carga que transmitir, se utiliza, por ejemplo, el conformado en frío porque para ese tipo de resistencias nos va a permitir la transmisión de cargas. Es más, el conformado en frío es más resistente, justo por ese proceso de la conformación en frío, es más resistente a todo lo que son agentes climáticos y ciertos aspectos como son también, por ejemplo, la oxidación o la corrosión. Entonces, son características distintas. Digamos que para techos ligeros o ciertas características de edificaciones ligeras, sí nos vale, de hecho es mejor que un laminado en caliente y su proceso es más económico. Pero si ya tengo que transmitir una cantidad importante de cargas, entonces es mejor que trabajemos con productos laminados en caliente. Genial. Omar Quispe ha levantado la mano. ¿Puedes hacer la consulta? Sí, buenas noches. O sea, continuando con la misma idea, usted dice que el laminado en caliente, o sea, si yo uso un perfil el UPN, ¿no? Y lo hago una sección tubular, o sea, ¿cuál sería más recomendable? ¿Usar esa combinación uniendo esos dos perfiles o un tubo laminado en frío y que viene, ¿no? Una sección cuadrada ya tubular? Mira, Sí, claro, realmente, si estuviera, mira, como he dicho antes, por ejemplo, que utilizábamos el UPN para rehabilitación y demás. Si yo estoy hablando de una construcción normal, por ejemplo, como podemos entender una losa, ¿de acuerdo? Es decir, voy a tener una losa con mi elemento aligerado cerámico, mis viguetas y demás. Si ya estoy hablando de un elemento constructivo de tales características, lo ideal siempre es utilizar un elemento laminado en caliente, porque su resistencia mecánica es más apta para ese tipo de cargas que se van a transmitir. Pero si, por ejemplo, estoy hablando de un techo, por ejemplo, aligerado con un policarbonato, una estructura metálica ligera de un acero galvanizado o demás, y va a estar además en contacto con el exterior, por ejemplo, entonces sí que estaríamos hablando de un conformado en frío. Pero si realmente estamos hablando ya de una losa, es decir, de un elemento ya que yo tengo constructivo que está haciendo de techo y de suelo a la vez que decimos nosotros, entonces en ese caso la transmisión de descargas ya es más fuerte y lo recomendable sería que tuviéramos un laminado en caliente. Más que nada por ciertas respuestas. El conformado en frío tiene un problema que se da en los aceros, que es la acritud. La acritud se da a veces cuando en ese proceso del conformado en frío, ¿cómo os diría? Todas estas moléculas y esta estructura interna que se genera en el propio acero, digamos que
no se produce una estructura totalmente, exactamente igual en toda la pieza, para que nos entendamos. Y en algunos de los procesos de conformado en frío, a veces se da eso. ¿Qué sucede? Que ese tipo de fallos no son visibles al ojo humano, sino que se tienen que ver, como se indican algunas diapositivas que hemos visto, con estudios de rayos X o con algunos estudios similares a eso. Entonces, claro, eso implica una serie de materiales y de piezas tecnológicas con un elevado costo. Sí que es cierto que os diré que nosotros en Europa sí hay fábricas que hacen conformado en frío y sí que pasan por todo ese proceso, que ya digo que depende mucho del estándar de calidad, y todos esos productos pasan por ese rayo X antes de pasar al mercado o a la venta comercial. Pero como os digo que aquí el mercado de Perú no es estrictamente igual, no tiene exactamente la misma normativa, yo no aseguro que aquí el conformado en frío pase por esas. Entonces, hay veces que se da esa acritud, pero no siempre. Lo que pasa es que no hay ninguna respuesta física visual que tú puedas ver, ni ninguna alteración del producto que te indique que eso pueda suceder. ¿Que se caería la edificación? Pues no lo sabíamos. Lo que sucede es que a veces puede haber un sismo y ante ese tipo de movimientos, por ejemplo, que tenemos aquí en Perú, y que tenga una respuesta en conformado en frío que no sea la idónea, pero no por él mismo, ¿de acuerdo? Sino por la carga de la solera que tenemos, de la losa que tenemos encima, que no es la apta para eso. Entonces, en ese caso, es mejor utilizar o el HE que hemos visto antes o el UPN, que además el UPN, según cómo se estudie, puede estar totalmente pegado haciendo un cuadrado o puede estar trasdosado como una C metida dentro de otra C. Se utiliza de varias maneras. Solo que, perdona, ya antes de terminar, solo que también os digo que nosotros en función de eso, por ejemplo, el HE viene calibrado en las tablas, todos los estudios de, como he dicho antes, de la inercia y demás, las propiedades que tiene, para que tengamos ahí la lanza de cuál es el cálculo específico. Pero en el caso de que yo utilice un UPE, por ejemplo, en cuadrado o trasdosado, es decir, uno dentro de otro, sí que hacemos un estudio específico de esa columna para la carga que va a resistir. Es decir, ya es un cálculo específico solo para eso. Ok, No muchas más gracias. consultas en el chat. Nos pregunta JP, ¿qué tipo de mantenimiento se dan a los aceros expuestos al ambiente? Pues mira, eso es una buena pregunta, porque es una de las cosas que se me ha olvidado comentar. Y es que una de las ventajas de este material es que si nosotros, el proceso de aleación, como he dicho antes, esta parte de que tengamos en mente tanto lo que hacemos en el alto horno, que ya sepamos cuál va a ser el proceso determinado de ese material, con qué aleación específica hemos hecho con cada uno de esos materiales. Si nosotros todo ese proceso lo hacemos bien y me sale un material homogéneo, con unas características constantes, con una resistencia, con unos ensayos al impacto, a la corrosión, a la erosión, a las heladas, etcétera, y lo tengo calibrado, normalmente el material en sí mismo no me va a fallar, es decir, va a requerir muy poco mantenimiento. Eso me estoy refiriendo a lo que sería, por ejemplo, el elemento de viga o el elemento de columna. Ojo, lo que sí va a requerir seguramente mantenimiento según el material que estemos utilizando, sobre todo si estoy en un ambiente salino, en la costa, al lado del mar, por ejemplo, son los puntos de unión, las juntas de unión que hayamos hecho por soldadura o que hayamos hecho por atornillamiento o remache o roblón de las uniones. Ya he dicho que los puntos débiles de nuestras estructuras de acero siempre van a ser las uniones. También os diré, si estamos en un ambiente seco, que no hay problema de corrosión y demás, esos elementos de mantenimiento con una supervisión visual cada X tiempo, un par de veces al año, es suficiente, porque normalmente este tipo de estructuras, cuanto menos las toques, mejor. Es decir, imaginaos, por ejemplo, estos puentes como el puente de San Francisco, este rojo que aparece siempre en las películas, ¿de acuerdo? Tiene una serie de mantenimientos que ahí, si se hacen estudios, por ejemplo, de rayos X y demás en ciertas zonas para constatar que después de tantos siglos sigue teniendo una estructura interna homogénea, pero desde luego lo que quiero que entendáis es que ni en puentes ni en estructuras de edificación se hace el proceso de atornillado, desatornillar, es decir, las juntas y los procesos de unión en acero, si no las tocamos nunca a lo largo de su vida útil, muchísimo mejor que si las tocamos. Y si las tocamos es porque ya hemos descubierto un fallo y tenemos que solucionar algo que ya está mal. Esa sería la respuesta. Hay otra consulta. Joseph nos pregunta, ¿el zincado en vigas para la oxidación se escoge porque es más barato o porque contiene mejores propiedades anticorrosivas?
porque realmente cuando los cogemos en viga justo con oxidación es porque tiene mejores propiedades anticorrosivas. Una de las características que he dicho con respecto a eso es que nosotros, por ejemplo, utilicemos níquel, vanadio, manganeso, todos esos materiales que ya de por sí en la propia mezcla que yo hago en la aleación, en la conformación de esa estructura interna, ya impida o su proceso de oxidación se ralentice o impida directamente que se pueda producir esa oxidación. Nunca, es decir, yo ya he dicho justamente que al inicio que el proceso de fabricación del acero es más costoso que el de otros materiales que utilizamos en ingeniería y en construcción. Pero, por ejemplo, también os digo una cosa, si nosotros hemos decidido utilizar este material, sería un desacierto intentar escoger un material más económico si de ese material económico no tengo todas estas propiedades que ya os estoy comentando. Si no tengo una ficha técnica de cada uno de los ensayos y si no conozco al pie de la letra cuál ha sido cada uno de los procesos a los que se ha sometido ese acero durante su fabricación y que, por tanto, denota cuáles son esas propiedades mecánicas que tiene. Y, por tanto, en ese caso, escogeríamos justamente esa composición química que evitase esa oxidación. Una consulta que nos colocan por el chat, Lenin nos pregunta cómo sería el proceso de soldadura para aceros usados en construcción. Por ejemplo, el acero corrugado grado 60. Mira, la verdad es que es una buena pregunta. Normalmente todas las estructuras en edificación ya utilizan la soldadura eléctrica como por ser menos, ¿cómo diría? Por afectar menos al propio material, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que la soldadura también es un campo específico en el que hay ciertas técnicas que son más costosas, que permiten que esa unión sea más resistente. Lo que sí os digo es una cosa, que normalmente, y eso ya viene de mi propia formación en España, y es que nosotros en Europa tenemos la norma, impide, es rotundamente seca en la intención de que el acero corrugado, que es este que utilizamos como el fierro en construcción, que se utiliza para la resistencia del concreto armado, se suelde. O sea, nosotros no soldamos el acero corrugado porque el acero corrugado cuando se suelda, el acero corrugado es un acero especial que tiene esas corrugas que lo que permiten es la unión de toda esa mezcla, como ya he dicho, del propio concreto con el acero. Y entonces es como que están preparadas como para que el acero abrace el hierro y ese abrazo sea eterno, para que nos entendamos, y esa resistencia sea mayor. Desde el momento, y es decir, el diseño está hecho estrictamente para eso, desde el momento en el que yo un acero corrugado lo sueldo con otro acero corrugado o con otro acero no corrugado, esa sección, esa parte de la soldadura del acero corrugado ya no trabaja para lo que está diseñado. Por tanto, yo, por ejemplo, aquí en ICA en algunas obras lo he visto, desgraciadamente, pero cuando lo he visto a los trabajadores les he prohibido, les he dicho que ese elemento lo quiten, porque realmente me dicen, no, arquitecta, si no pasa nada, y le digo, claro, no pasa nada porque el concreto también hace su trabajo, es decir, porque es una simbiosis entre acero corrugado y concreto, pero realmente esa sección de acero corrugado que ha sido soldado ya no trabaja. Y eso no tiene por qué darme un fallo estructural. También quiero que entendáis que no me va a dar un fallo estructural. Pero, por ejemplo, si estoy hablando de una continuidad de un fierro que va en una columna, que hacen la química, por ejemplo, que a veces lo hacen hasta de 2 niveles o demás, o del empalme que estoy haciendo de un elemento corrugado con otro elemento corrugado que debe ser hecho de manera mecánica, con alambre y con los empalmes correspondientes que nos da la norma, que es la manera correcta, corruga con corruga y no soldado, porque esa soldadura lo que hace es que esa capacidad resistente que tiene ese elemento con el que está diseñado simplemente desaparece. ¿Me va a dar un fallo así drástico? No, simplemente a lo que me estoy refiriendo es que ese concreto alrededor de ese fierro corrugado ya no lo abraza, simplemente lo pega, para que nos entendamos. Y no es lo mismo tener algo pegado así que tener algo abrazado. Y entonces esa es la capacidad que pierde el acero corrugado cuando se suelda. Nunca se debe de soldar. Esa es la normativa que seguimos nosotros en Europa como característica general por la pérdida de esa capacidad de abrazar el componente cementicio que es el del concreto. Esa sería la respuesta. Que hay un poco más bueno, hay más dudas en este caso en el chat. Pasamos a la pregunta de Jorge. Nos escribe por el chat
¿Hay variaciones en los perfiles de formatos europeos y americanos? ¿Y cuáles son las principales diferencias? Bueno, sí hay algunas diferencias, pero lo que sucede es que, como estoy diciendo, las materias primas las materias primas se van comprando y vendiendo a lo largo de todo el mundo, como he dicho antes en el ejemplo, en la consulta que habíamos hecho antes. Entonces, sí que es cierto que la normativa europea tiene unas designaciones que no son exactamente las mismas que las que tiene Estados Unidos, pero sí os diré que en cuanto a las capacidades resistentes y portantes, sí son las mismas. Es decir, sí normalmente el acero que se trabaja en Estados Unidos tiene las mismas características resistentes que las que se trabaja en Europa. Simplemente es que lo que sucede es que la normativa base en Estados Unidos es distinta a la normativa europea. Y no hay mucha diferencia, por ejemplo, en muchos materiales. Lo que sucede es que los estadounidenses aplican en ciertas medidas sus propios ensayos, ¿de acuerdo? Y esos ensayos tienen nombres distintos a los que tienen en Europa. Entonces, por eso os digo, los resultados finales, las capacidades resistentes son las mismas, pero la nomenclatura en algunos casos son diferentes. Por ejemplo, tal y como hemos visto aquí en los tipos de acero, el acero quirúrgico, el acero laminado, el acero cementicio y todo ese tipo de cosas, que por eso no he puesto ninguna designación específica, en Europa tiene una nomenclatura y en Estados Unidos tiene una nomenclatura y aquí, por ejemplo, se produce una mezcla entre algunas de las normativas que tiene, por ejemplo, Argentina, la propia de Perú y demás. Pero lo importante no es el nombre que tenga cada uno de ellos, sino ir a la norma y ver cuáles son las características que tiene cada una de esas normas. Pero a nivel de resistencia mecánica que tienen los productos sí son similares, no son diferentes. Solo es la nomenclatura, la designación que tienen. Samuel nos hace la consulta, ¿hay algún electrodo para soldar el acero inoxidable con el acero al carbono? Pues es que estaríamos en las mismas que con el acero corrugado. El acero inoxidable se puede soldar, pero en cuanto sueldas el acero inoxidable, justamente lo he dicho antes cuando hemos hablado de sus características, pierde absolutamente, es decir, su estructura interna, la estructura interna de esas moléculas que estoy diciendo que es la que hace que sea resistente, en el momento en el que soltamos el acero inoxidable, esa estructura interna se modifica totalmente. Entonces, pasamos de tener un acero inoxidable con una serie de características, una estructura interna particular, a tener realmente otro acero inoxidable. Es para que lo entendamos. ¿Se me va a romper? Depende del tipo de soldadura. Debe ser como la soldadura menos agresiva, por decirlo de algún modo. Pero aún así, la estructura interna de ese material se ha modificado. Entonces, en el momento en el que has modificado la estructura interna de ese material, para que te hagas una idea, ningún proveedor con una ficha técnica que te venda de un acero inoxidable te va a decir que después de que lo sueldes va a mantener las mismas características de esa ficha técnica porque entonces su estructura interna se ha visto alterada. Con los aceros al carbono sí podemos soldarlos. Justamente el acero al carbono sí podemos soldarlos con otro tipo de aleaciones de las que hemos visto con mezclas de manganeso, vanadio, níquel, cromo, cobre. Ahí no hay problema. Pero justamente con los aceros inoxidables no. ¿Que se sueldan, pero ya te digo que es como si tú tuvieras un acero inoxidable antes del momento de la soldadura con una serie de características y en el momento de soldarlo tienes otro material, es un acero inoxidable, pero ya tiene una estructura interna y unas características que se han visto modificadas por esa soldadura. Eso sería... Sí, en este caso, Luis ha levantado la mano, ¿puedes hacer la consulta? Luis Sandoval. Bueno, entonces, Edwin Quispe. Sí, presente. Sí, tiene la mano levantada. ¿Quieres hacer alguna consulta? Sí, quiero saber, buenas noches. En primer lugar, buenas noches, ¿no? Ante todo, y quisiera consultar cómo diferenciar de repente el acero, lo que es en construcción, el acero LAD y también con acero LAD, ¿no? Y también una consulta también, ¿a qué se debe, por ejemplo, cuando ese es un doblez de un material, tiende a fisurarse, ¿no? ¿A qué se debe? ¿O es por la mala calidad o con el tipo de aleación? No, quisiera saber, ¿no? Mira, con respecto a la primera consideración, es bien difícil, es que además, justamente con este carácter homogéneo de los aceros, es bien complejo que a nivel visual nosotros podamos distinguir
ciertas características o propiedades físicas. ¿Por qué? Porque el tacto de ciertos materiales es muy parecido. Mirad, la única diferencia más o menos que hay es que en estos aceros al carbono, que tienen mayor cantidad de carbono, mayor contenido en carbono con respecto a estos aceros más comerciales que decíamos que tienen menos carbono, que por ejemplo tienen mayor cantidad de cromo, níquel, manganeso, tienen un tacto como más suave y tienen un gris como más brillante. Es la única diferencia así visual. Y sin embargo, los aceros a carbono suelen ser unos aceros un poco más toscos, ¿de acuerdo? Como más rudos y son un poco ligeramente más oscuros. Pero claro, esto que os estoy diciendo, obviamente, las características de la aspereza me pueden servir, pero las características de la coloración no tanto, porque depende también muchas veces de cuál es ese mineral de hierro que yo extraigo en la mina. Entonces, según las características de la coloración de ese material original, puede tener unas características u otras. Eso sí, cuanto más pulido, más brillante es en ese caso el material, normalmente tiene mayor cantidad de aleaciones, como hemos visto, de esas de cromo, níquel, manganeso y demás, y cuanto más oscuro y más tosco sea, estamos en el acero al carbono. Con respecto a la segunda característica, obviamente es lo que te he dicho antes. Claro, si tú vas a doblar un material y se te fisura, se te agrieta, entonces es que estamos, como he dicho justamente en las características de las propiedades físicas de los aceros, estamos ante un material quizás no de baja calidad, pero por lo menos es un material que no es apto para ser doblado, porque una de las cosas que he dicho es que nosotros en los aceros nunca vamos a tener una respuesta física directa de fallos en sí mismo. ¿Qué puede ser? Pues puede ser que ese material no tenga la ductilidad o la maleabilidad suficiente, que en este caso, así en proporción de lo que hemos hablado, es que tiene un poco más de porcentaje de carbono del que debiera tener y por lo tanto no es dúctil y por eso cuando tú lo vas a doblar aparecen esas fisuras. Entonces puede ser un material apto para un elemento en acero que no se vaya a doblar, pero no apto para uno que se vaya a doblar. Puede ser que sea, que es lo más probable es que sea por eso, que es la composición de la que está hecha y ese contenido en carbono le afecte, o puede ser que también según su proceso, esa parte final que hemos dicho, una vez lo tengo ya en el molde, según ese proceso de secado en el que se hacen ese templado, ese revenido o ese recocido, que es el proceso a través del cual se le conforman ciertas propiedades químicas, no se le haya hecho o se le haya hecho mal y entonces se agriete. Pero una cosa importante es que si el fallo es por este proceso final de la conformación del acero, normalmente esas fisuras, si son de que no se ha hecho el templado o el revenido y demás, normalmente esas fisuras son superficiales, es decir, no son fisuras que recorren toda la sección del material. Sin embargo, si la fisura es ya más interna, es decir, ya es más grande, no solo es superficial, entonces es porque el contenido del carbono no le está permitiendo a ese acero que sea dúctil ni maleable y por tanto no es apto para ser doblado en la posición o en el tamaño en el que esté. Ese sería el apunte. Muchas gracias. Ya, gracias. Muchas gracias, arquitecta Verónica. Ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este caso es para recordar, ¿no?, de que este curso tiene una certificación opcional y un precio de preventa de 75 soles hasta el 4 de febrero que pasa a su precio normal de 85 soles, ¿no? Esta certificación trae además muchos beneficios, como pueden ver en la pantalla, un certificado por 12 horas académicas, ingreso al aula virtual y acceso a las clases grabadas y el material complementario, un correo institucional Office 365 por todo un año, además de descuentos especiales para futuros cursos. Bueno, en pantalla tienen nuestros números de cuenta en BCP, Yape, Caja Arequipa y BBVA, en este caso, ¿no? Y por último, estoy enviando por el chat el link de asistencia para que se puedan inscribir los que aún no se han registrado en este caso, ¿no? Y bueno, ahora sí, agradecer a la arquitecta Verónica por el contenido y aprendizaje que nos ha brindado en este día, en este curso, y también agradecer a todos los participantes por su tiempo, ¿no? Y desearles que tengan una buena noche. Igualmente, a ver, voy ahí. Igualmente, muchas gracias a todos por la asistencia, a Clinton también por esa colaboración.
Espero que os haya resultado útil el conocimiento compartido y nos estemos encontrando en alguna otra sesión. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Cuídense.